Pero hoy del capítulo 16, los versículos 17 y 18. Dice la palabra de Dios: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ello. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los cristianos. En estos últimos estudios que hemos visto, el apóstol Pablo ha recordado de manera afectuosa a sus hermanos en la fe, en especial a aquellos que habían escrito junto con él la obra del Señor, y a todos los que de corazón han estado dispuestos a servir en la iglesia por amor a Cristo y a sus hermanos. Ya os recordáis a todos los que pronunciamos en los versículos anteriores, y también a Febe, y después a Cristina y a Aquila, ¿no? Se está refiriendo a eso. Reflexionamos de esta gente a la luz de la información que teníamos o que tenemos, y en ella hemos visto a algunos de los personajes mencionados, indicando que cada uno tenía su historia de servicio a Cristo, su historia de la vida cristiana. Toda la carta, tanto en su aspecto puramente doctrinal como de aplicación práctica, Pablo está buscando la unidad cristiana de la iglesia, tanto la iglesia local de Roma en estos momentos como todas las iglesias locales en general. Pablo no quiere dejar su carta sin presentar todo su consejo, y es por eso por lo que encontramos ahora, antes de su despedida, con una doxología. Una doxología, porque si os dais cuenta en alguna Biblia, al final pone doxología final. Eso significa, doxología es una alabanza, una exaltación de Dios, ¿verdad? Por eso lo último que da, lo que hace es exaltar, alabar a Dios, Pablo, en los últimos versículos. Es una exhortación final que nos lleva a recordar la misma instrucción del Señor Jesucristo a sus discípulos acerca de este tema en Mateo 7, 15, 20, que Pablo dice a los hermanos: eviten los falsos maestros. Y aquí Pablo está diciendo igualmente: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Mirad, en la carta no encontramos información detallada que nos indique quiénes eran estos falsos maestros. Tal vez podían ser judaizantes o gnósticos, pero no dice nada. O cualquier forastero que quisiera inquietar a los hermanos de la firme convicción de la salvación por la sola gracia de Dios, ¿no? Pablo se adelanta a cualquier posible problema de este estilo y advierte a los hermanos sobre esto. Después de esta advertencia, Pablo les hace tres preguntas o tres inquietudes en la cual vamos a dividir estos dos versículos, ¿no? Pablo primero les hace un ruego, luego les hace una declaración del por qué ese ruego, y luego las consecuencias de no seguir las advertencias de ese ruego, ¿no? Y eso lo vamos a ver en esta tarde. Cuando Pablo le dice a los romanos: os ruego, fijaros cómo empieza el versículo 17, mas os ruego, hermanos, ¿no? Rogar es pedir algo con insistencia y con humildad, ¿no? A lo largo de sus muchas cartas, Pablo se dirige a muchas iglesias con estas mismas palabras, rogándoles, no todo. A los corintios les ruega por la unidad. En el 1 Corintios 1:10, Pablo dice: os ruego, pues hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. También con firmeza, ¿vale? Porque tengan todos un mismo sentir, ¿no? En Filipenses 4:2 dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean del mismo sentir en el Señor. Cuando Pablo dice: os ruego, hermanos, no les está dando una orden y un mandamiento como hace en otros momentos, sino que les suplica que tengan cuidado. Eso es lo que significa rogar, que tengan cuidado. Dice: os ruego, por favor, que andéis como por ejemplo dignamente, como el digno de la vocación, ¿no? O sea, está como pidiendo un favor, ¿no? Así, aun cuando Pablo lo ruega, debemos interpretar su palabra como algo importante para nuestra vida. Eso no quiere decir que a tratarnos así, os ruego, hermanos, no lo tenemos como algo importante, ¿no? Ni mucho menos, ¿no?
porque lo único que pasa es que nos está pidiendo algo para nuestro beneficio personal, no para el beneficio de Pablo. No. Un ruego que tenemos que tener en cuenta y obedecer por nuestro propio bien. Un ruego que debemos seguir si en verdad creemos en la palabra de Dios, ¿no? Porque, ¿sabéis lo que pasa, mis hermanos? Que no tener en cuenta la palabra de Dios, y esta lo es, conlleva muchas veces castigo y sufrimiento. Muchos han descubierto demasiado tarde el alto precio que tuvieron que pagar por no seguir estas exhortaciones bíblicas. Incluso algunos se perdieron eternamente. Por ejemplo, el pueblo de Israel en el desierto, en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículos del 26 al 19, bueno, en el 15 dice, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Dice, ¿y con quién se estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quién le juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Mirad, el pueblo de Israel oyeron la voz de Dios repetidamente, infinidad de veces, ¿no? ¿Y qué hicieron? Murmuraron y no confiaron, y el resultado que no entraron a la tierra prometida. Oyeron la voz de Dios, pero no la escucharon, ¿no? Dios nos está rogando, nos exhorta, nos advierte que prestemos atención y que no descuidemos de aquellos que turban la unidad y armonía de la congregación y crean divisiones y tropiezos. Porque no todos los que se presentan como cristianos realmente lo son, ya lo hemos visto alguna vez, ¿no? Y aún entre los que son cristianos hay algunos que por diversas razones acaban igualmente provocando divisiones y tropiezos a los demás, contradiciendo la doctrina que los hermanos de Roma habían recibido. Ellos habían recibido la doctrina de Pablo y había gente dentro de la iglesia de Roma que les estaban pues, llevando por el mal camino, que les estaban creyendo en falsa doctrina. Por eso Pablo se dirige a ellos y les dice eso, y les dice que no os fijéis con lo que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os a partir de ellos. O sea, ellos habían aprendido una doctrina, claro, una doctrina apostólica, y ellos, entre ellos se habían metido ciertas personas, no dicen si nosotros, yo he sacado que eran judaizantes y gnósticos porque hay ciertos eruditos que se refieren a ellos y están escritos en algunos libros de comentario bíblico, ¿verdad? Entonces, el ruego, la primera pregunta que era, la primera esa que decíamos, el ruego, ¿no? El ruego es, dice, que os fijéis en lo que causan división y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Ese es el ruego que hace Pablo a la iglesia de Roma, y en concreto a todos nosotros. Pablo le está diciendo a los hermanos, primero, fijaros, asegurados de quiénes son, y segundo, que os apartéis de ellos, ¿no? Pablo está planteando uno de los problemas más graves que enfrentaban las iglesias en esa época, ¿no? Muchas estaban siendo alborotadas por algunos maestros de los hermanos inmaduros que los seguían, ¿no? Estos sembradores de discordia estaban siempre causando divisiones y poniendo obstáculos en el camino con el objetivo de sembrar dudas sobre las doctrinas apostólicas, como hemos dicho, ¿no? Finalmente eran, como hemos dicho, los judaizantes, pero también los gnósticos con su filosofía contrarias a la verdad, ¿no? Los judaizantes eran cristianos de origen judío que enseñaban que los creyentes gentiles debían cumplir la ley de Moisés. Eran cristianos de origen judío, pero ellos decían que todos tenían que cumplir la ley de Moisés, ¿no? Para ser salvos. Eso eran los judaizantes. Y los gnósticos eran unos grupos religiosos de los siglos I y II después de Cristo que mezclaban idea cristiana con filosofía griegas y religiones orientales. Era una gente muy rara. Entonces, en toda congregación está el peligro latente, el peligro escondido de aquellos que causan división formando grupos internos, ¿no? Oponiéndose a lo que se enseña, introduciendo falsas doctrinas, prestando oídos
a espíritus de error, haciendo correr chisme y habladurías, ¿no? Este tipo de personas olvidan que el pecado de la murmuración fue uno de los 5 pecados por los cuales la generación del pueblo de Israel, que salió de Egipto, murió en el desierto. Uno de ellos, la murmuración. Y no pudo entrar a la tierra prometida. Y dice en 1 Corintios 10, dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron en el desierto. O sea que, claro, uno de los 5 pecados por los cuales la generación del pueblo de Israel no entró en la tierra prometida fue por el pecado de la murmuración, ¿no? Y habla aquí del destructor, ¿no? Y yo pensaba que era Satanás, ¿no? Y cuando yo pensaba que era Satanás, por el destructor, ¿no? Pero he estado a ver otras versiones de la Biblia, me di cuenta que hay muchas versiones que hablan de que citan al ángel destructor, que también es bíblico, porque el ángel destructor es en el Antiguo Testamento, el destructor es el ángel destructor, aparece en Éxodo 12:23, es el ángel que hiera a los primogénitos en Egipto, y en Samuel, en 2 de Samuel 24:16, el ángel también habla de un ángel destructor que trae juicio sobre Israel, ¿no? Entonces, es Satanás. El texto no lo identifica como Satanás, ¿no? En el contexto bíblico, sí es verdad que dice que es un instrumento bajo la autoridad de Dios para ejecutar juicio, ¿no? Es más bien eso, es un ángel ejecutor, ¿no? Más que Satanás. Judas 16. En el libro de Judas 16, porque es el primer capítulo, habla de ese tipo de gente cuando escribe, dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según su propio deseo, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Como ven, la descripción que da Judas es muy clara y similar a la que da el apóstol Pablo, ¿no? Según el contexto inmediato, Judas cree que estos no son cristianos, pues sigue diciendo, en los versículos 17 al 21, dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Lo que os decía, en el posterior tiempo habrá murmuradores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sexuales, que no tienen al espíritu, ¿no es? Piensa, aquí parece que Judas está diciendo que no son cristianos, porque dice, los sensuales que no tienen al espíritu. Entonces, si no tienen al espíritu, no son cristianos. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Mirad, como Judas aquí en estos versículos, hay muchos teólogos también que no creen que estos alborotadores de la Iglesia de Roma fueran creyentes, ¿no? Y puede que algunos no lo fueran, porque aquí está diciendo que había algunos que no lo fueran, ¿no? Pero no hay nada en el texto que indique que algunos cristianos no pueden ser, pero el texto también dice que había algunos cristianos que también podían ser los causantes de estos malos, al hablar de divisiones. Pero mirad, es muy curioso esto. Dice, y que os fijéis en lo que causan divisiones. Entonces, es más que evidente que no se puede dividir aquello que no es una misma cosa, ¿no? Para que haya división tiene que haber unidad previa, ¿no? Tú juntas dos manzanas y hay unidad. Entonces, para que haya división tienes que quitar esa manzana, pero al principio estaban unidas, ¿no? Entonces se cree que también eran cristianos, porque cuando Pablo habla aquí de divisiones, pasa eso, ¿no? Yo he visto esto y dice que cuando se habla de división, si se trata de dos cosas diferentes, si en el caso de Pablo, si se tratara de dos cosas diferentes, no hubiera usado el término dividir, sino separar, ¿no? Si divide lo que es una misma cosa, entonces es porque estaba unido antes, ¿no? Entonces se piensa que también había hermanos, que había cristianos, aunque Judas y algunos teólogos dicen que los que causaban esas divisiones no eran
ahí lo vemos claro. También aquí Pablo da la sensación de que hablar de divisiones habla de que había algunos hermanos cristianos que también estaban pasando divisiones, ¿no? ¿Entienden lo que les quiero decir? Al menos algunos de sus alborotadores podían ser parte de la iglesia, que en su mal proceder causaban división y tropiezos. Y eso es importante porque, como está escrito, dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá, ¿no? Entonces, los que causan divisiones y tropiezos, sean verdaderos creyentes o no, ponen en peligro la estabilidad de la iglesia. Pero no por su supervivencia, porque sabemos por la palabra del Señor Jesucristo que ¿quién es el que edifica la iglesia? Y Él prometió encargarse de protegerla. Amén. ¿No? Además, que todo el Nuevo Testamento enseña que la iglesia jamás será destruida. Amén. Aunque así el diablo y mucha gente continúa intentando sin conseguirlo. ¿Verdad? Mateo 16, 18 que dice, y sobre esta iglesia edificaré, o sea, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿no? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por mucho que haya en la iglesia, por mucho que pueda haber, ¿no? La iglesia nunca será destruida, ¿no? Este edificio, cuando habla de puertas, simboliza poder o autoridad, ¿no? Amén. Hades representa la muerte. Amén. Y la promesa es que la muerte no vencerá a la iglesia. Sí, amén. Pero todos estos hermanos y creyentes inmaduros que aún batallan con la soberbia y otros pecados en su vida, ¿qué pasa? Que al producir divisiones y tropiezos, aunque la iglesia no la va a pasar nada porque va a permanecer, ¿no? Sí se puede, si lo que hacen es dañar a algunos hermanos en la fe. Y eso es algo que a Dios no le gusta, ¿no? No le agrada. De ahí la exhortación de Pablo de que nos fijemos, consideremos y vigilemos a esas personas. Es decir, que prestemos atención y estemos a guardia con ellos, ¿no? El mandato es claro, en la palabra de Dios, que os apartéis de ellos. Apartéis de ellos. ¿Por qué? Porque las relaciones con ese tipo de creyentes es peligroso. Las malas influencias te siembran dudas sobre la sana doctrina y le roban la fe. Debemos cuidarnos de ese tipo de personas que no edifican, sino que más bien destruyen. No seamos ingenuos. Esto se manifiesta siempre en contra de la verdad, de la sana doctrina, porque en realidad no buscan la verdad, sino únicamente procuran su propio bien. Por ese motivo, estas personas usan el engaño, la mentira, la lisonja, que es adulación, para conseguir el apoyo necesario para obtener lo que quieren. ¿Verdad? Versículo 18. ¿No? Luego dice, porque cada persona no sirve a nuestros Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Mirad, estas personas son oradores elocuentes, en realidades son hábiles engañadores, que no ayudan a nadie, aunque pretendan hacerlo. Son embaucadores que alejan a la gente de la verdad. Los ingenuos que habla Pablo, aquí son los que escuchan, se dejan engañar por estas personas, que son hipócritas y mentirosas, y saber que están poniendo en peligro las almas de otras personas y sus propias almas, si se dejan arrastrar y la seducción y el error de tus arrastrar. Mira, las divisiones no son obras de Dios, ni de los enemigos del diablo. En 1 Corintios 3:10 dice, os ruego, pues hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer, ¿no? El apóstol se refiere aquí a divisiones y tropiezos contra la sana doctrina que los romanos habían recibido, ¿no? A ver, cuando hablamos de sana doctrina, no es que hay una sana doctrina, la sana doctrina es la palabra de Dios. No hay que hacerse raro, es la palabra de Dios, ¿no? Y hablo de sana doctrina porque dice aquí, Pablo dice, no, ruego hermanos que os fijéis con los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, ¿no? Que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. O sea, por eso hablo tantas veces, digo la sana doctrina, me refiero a la palabra de Dios. No, por eso dice que está diciendo que se refiere aquí a divisiones y tropiezos contra esa sana doctrina que los romanos habían recibido. La Iglesia de Roma había recibido por mediación de Pablo. A continuación, Pablo explica por qué los romanos deben identificar y evitar a las personas que causan divisiones y tropiezos.
Fijaros, ¿no? El segundo punto, que es la aclaración. Versículo 18, la primera parte dice, ¿por qué? ¿Por qué debemos identificar y evitar a esas personas? Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre. Porque son personas que no sirven a Jesucristo, ¿no? El apóstol nos ayuda a entender el porqué de su ruego. Primero nos ruega, primero nos dice que os fijéis en lo que causan divisiones, ¿no? Nos da ese ruego y luego nos lo aclara. ¿Por qué? Porque esas personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, no les sirven, solamente intentan buscar su bien. El apóstol nos ayuda a entender el porqué de su ruego. No quiere solo que obedezcamos, sino él también quiere que sepamos el porqué. El porqué nos da ese ruego, ¿no? Y esa es la conclusión a la que llega Pablo, que tenía una gran experiencia en el estudio del comportamiento humano. Pablo era una persona superdotada en cuanto a estudios, en cuanto a idioma y en cuanto a muchos dones que Dios le había dado, ¿no? Y es normal, porque no hay más vueltas que podamos dar. O sirves a Dios o sirves al diablo. ¿Vale? No hay más vueltas de hoja, ¿no? No hay terceras opciones. Y se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Porque si sirves a uno y sirves al otro, ¿qué es lo que pasa? Que no sirves a ninguno. A pesar de lo que digan, estas personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Son malos cristianos. Hacen todas estas cosas porque son egoístas y piensan más en sí mismos que la edificación de la iglesia. No importa que aparenten interés por los demás, en realidad solamente buscan agradarse a sí mismos, no al Señor. Viven según los placeres de la carne, son carnales, pero no suelen ser gente inculta. Pueden conocer y usar las escrituras, aunque las usen para su propio beneficio. Y terminamos este versículo con las consecuencias. Hemos visto el ruego, hemos visto la aclaración y ahora dice Pablo las consecuencias que podemos tener esas personas que están enseñando malas doctrinas. Las consecuencias, dice, y con suaves palabras y lisonja engañan los corazones de los ingenuos. Mirad, no debemos ser ingenuos ni dejarnos engañar, sino ser maduros, especialmente en el conocimiento de la voluntad de Dios para nuestra vida. Y si tú no te crees lo suficientemente maduro, pues lo que tienes que hacer antes de pensar algo o tomar una decisión o creerte algo, si tú piensas que hay algo que no me cuadra, pues buscar el consejo de la gente que sabe, de gente madura, de gente con conocimiento, no cualquiera, pero sí de la gente, en este caso de los pastores, ¿no? Debemos estar alertas siempre contra este tipo de personas que pretenden pasar por verdaderos héroes de Dios cuando en realidad no lo son. No lo son, porque los creyentes debemos estar en guardia con respecto a las que causan divisiones y tropiezos. Pablo los llama mentirosos y engañan a los ingenuos. Y los describe como gente que sabe utilizar el lenguaje, hablan muy bien, ¿no? Usan palabras bonitas y agradables para capturar a sus oyentes, que no tienen el discernimiento necesario para darse cuenta de las malas intenciones, ¿no? Todo esto ha sido a través de la historia, causa del derrumbe espiritual de muchas personas y de muchas iglesias. Por este motivo debemos desconfiar de los piropos porque no suelen ser gratis. He leído unas frases interesantes sobre la lisonja o adulación. El significado de las lisonjas significa elogio exagerado o falso que se hace a una persona con la intención de agradar, manipular o sacar algún beneficio. Pablo habla aquí de lisonjas, suaves palabras y lisonjas. Mirad, alguna frase interesante que se acabó esta tarde. Con un beso, Judas traicionó a Jesús. Con acaricias, Dalila traicionó a Sansón. Con un hijo mío, cuánto te quiero, el rey Saúl persiguió a su más fiel siervo, a David, ¿no? O sea, y ahí podemos buscar más, ya no quiero buscar más, pero yo creo que lo estoy teniendo, ¿no?
Con razón Salomón, el hijo de David, escribió en Proverbios 29:5: el hombre que lisonjea a su prójimo tiene delante de sus pasos. Mirad, Cristo fue inmune a la lisonja, porque conocía bien al ser humano. Amén. En Juan 2:23-25, fijaros lo que decía Jesús: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese el testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre, ¿no? Amén. Con Jesús no pasaría eso, porque Jesús nos conoce a nosotros hasta lo más íntimo de nuestro ser, ¿verdad? Así es. Pero hay otro ejemplo que me llama mucho la atención, mirad. Lucas 11:27-28 dice: mientras Jesús hablaba, llegó una mujer y le gritó: dichosa, bienaventurada, la mujer que te dio a luz y te amamantó. Pero fijaros Jesús lo que le repetía: dice, dichoso más bien la gente que escucha el mensaje de Dios y lo obedece. Jesús sabía que con él no había lisonja ni había palabras bonitas. El que ha agradado diciéndole: bendita sea tu madre que te ha dado a luz. Le dijo: más bien, dichosos más bien los que hacen la palabra de Dios, que obedecen la palabra de Dios y escuchan el mensaje de Dios. Esos son los bienaventurados, ¿verdad? Entonces, no te fíes de los piropos. La adulación halaga al ego, pero solo es preparación para la traición. Recuerda que todos estos fueron los mismos que poco después pidieron en masa y a gritos que lo crucifiquen a Cristo. Esos que estaban cuando Jesús entró en el borrito ese para Jerusalén y le alababan con palmas, tal. Un poco más adelante, él hicieron a elegir, Pilato creo que fue, ¿sí? Le dijo: ¿a quién queréis? ¿Que haga suerte? ¿A este o a Barrabás? ¿Y qué dijo el pueblo? A Barrabás. Esos eran los mismos, los que le lisonjeaban y los que le halagaban. Un poco más adelante tenían su muerte. Mira, los creyentes somos exhortados por el apóstol a no dejarnos engatusar, a aprender a discernir entre el bien y el mal. No debemos tomar leche adulterada, tenemos que asegurarnos siempre que es pura, para que no seamos ingenuos. Mirad, la adulteración de la leche o el vino eran habituales en aquel tiempo y también hoy en día, ¿no? Amén. Pero ¿verdad que tenemos cuidado con estas cosas? Que tenemos cuidado que la leche esté bien, ¿no? Y si vemos algo, cuando echamos la leche en un vaso y hemos quitado un poco, y la rechazamos, ¿no? Tenemos cuidado con la comida, igual, si vemos que la comida no está en buenas condiciones, preferimos tirarla antes de poder intoxicarlo, ¿no? Con más temor deberíamos tenerlo con la palabra de Dios. ¿Estás seguro de que el alimento que recibes es puro y sin adulterar? Si no estás seguro, deberías asegurarte, porque mucho más importante que el alimento físico es el alimento espiritual. Porque el alimento físico puedes coger una intoxicación o puedes coger lo que sea, pero por el alimento espiritual puedes perder tu salvación y puedes irte al infierno. El problema físico, el alimento físico puede ser temporal, pero el problema del alimento espiritual puede ser la eternidad. Mirad, hay personas que ponen especial cuidado de lo que comen y hacen bien, porque algunos llegan hay algunos que llegan hasta la obsesión. Sin embargo, la mayoría de los cristianos no nos aseguramos de la calidad de alimento espiritual que recibimos, ¿verdad? Y lo digo ahora, si, como siempre digo, en esta iglesia no se ve, pero ahora lo digo de verdad, porque no me refiero a esto, porque yo estoy convencido y estoy seguro, porque lo estamos oyendo continuamente, que aquí se habla de la sana doctrina. Pero me estoy refiriendo muchas veces a lo que me hablaba el pastor Juan José, que es de lo que escuchamos por ahí. Lo que vemos y lo que escuchamos por ahí. Porque muchas veces somos tan ingenuos, que es tan bonito, que es lo que nuestros oídos quieren oír, y estamos alimentándonos alimento malo, alimento pasado de fecha, ¿no? Mirad, hay un ejemplo en Hechos 17, del 10 y 11, que dice que los de Berea, si se aseguraban, si lo hacían, comprobaban que el alimento fuera bueno, ¿no? Dice que escudriñaban que las escrituras
Mira, aunque a algunos no les den importancia, la sana doctrina es fundamental, porque lo que nos sana es mentira, ¿no? Te aparta de la verdad y por lo tanto de Cristo. La falsa doctrina crean divisiones y son tropiezos para los hijos de Dios. Mirad, en Tito 3, 10, 11 hay una dice claramente, dice, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, desecharlo, sabiendo de que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por sus propios juicios. Mirad, también en la iglesia también se producen divisiones y tropiezos por otros motivos, además de por la doctrina. Hostilidades, rechazos, perjuicios, descalificaciones, ofensas, desavenencias, desorden, pleitos, desprecios, enemistades, enfrentamientos, ¿verdad? Infinidad de ellos, ¿no? Por tanto, la voluntad de Dios es que nos apartemos de todas esas cosas y estemos unidos. En un mismo sentir todo. Que no haya división entre nosotros. Que todos tengamos un mismo parecer. No deberían producirse divisiones en cuestión de doctrina, pero tampoco por esas cuestiones de conducta, muchas veces, ¿no? No teníamos que ser problema por la doctrina, pero los problemas de la doctrina vienen por eso, porque estamos escuchando de otras fuentes. Y entonces ya hay muchas veces que le damos más veracidad a lo que escuchamos fuera de la iglesia que a lo de la iglesia. Y ahí vienen los problemas, ¿verdad? Y ahí viene la diferencia. ¿Y qué pasa? Que en vez de acercarnos al pastor y decirle, mira, esto es así, o ¿por qué he escuchado esto? No, lo contamos en plan murmuración, en plan crítica, y eso es lo que está Pablo aquí refiriéndose a eso, ¿verdad? Cada creyente tiene su propio parecer, ¿verdad? Pero no considera el parecer de los demás, ¿no? Eso no lo considera. Así que en este pasaje encontramos un ruego, el ruego es que nos fijemos en lo que causan división y tropiezos, ¿no? Una aclaración que dice que la aclaración es porque hacen tropezar y contra la doctrina que habían aprendido y dicen pues a partir de ellos. Y luego la consecuencia es porque tales personas no sirven a sus espíritus sino a su propio vientre, con palabras suaves y con lisonjas, ¿no? Entonces, la pregunta de siempre, ¿las tendrás en cuenta o no? ¿O lo tendremos en cuenta o no? ¿Somos de los que se fijan, de los que viven son de los que se fijan en estas cosas o los que vivimos con los ojos cerrados ante ello, ¿no? Hay una enorme diferencia entre seguir o no la palabra de Dios, ¿no? Mi consejo es que por nuestro propio bien prestemos oídos a esas cosas que vienen de parte de Dios, ¿verdad? Cuando Pablo habla a la iglesia de Roma de estas cosas, es porque estaban ocurriendo. No quiere decir que eso ocurra en esta iglesia, ni mucho menos. Sí es una enseñanza que nosotros debemos aprender para que no ocurra. Y si ocurre, pues tomar las medidas oportunas, ¿verdad? Porque es importante. No es algo que se esté enseñando hoy porque está ocurriendo, porque deje de ocurrir, no. Es algo que Pablo está hablando de que estaba ocurriendo en la iglesia de Roma. Lo que sí es una enseñanza para nosotros, ¿para qué? Para asesorar esta enseñanza y para que no ocurra, y para no caer en esos problemas, de beber de otras fuentes que lo único que nos hacen es causar daño, porque nos causa daño porque pensamos porque luego en realidad lo que pasa, si aquí nos enseñan una doctrina, un principio bíblico o un mandamiento de parte de Dios, y lo vemos en otra parte, que hay discrepancia con lo que nos enseña la iglesia, muchas veces creemos a lo de fuera y a lo de dentro. Y
verdad, ¿eh? Eso no digo que ocurra siempre, pero ha ocurrido. Y de hecho es lo que está hablando Pablo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está hablando de esos predicadores. Y es verdad, esos predicadores que hablan muy bien, que te cuentan unas historias impresionantes, que te cuentan unos relatos, siempre que se ocurre de todos, de verdad. Tienen a lo mejor 40 años y han tenido unas experiencias como si hubieran tenido 90 años ya de experiencia, ¿no? Cada día tiene una experiencia, cada día tiene un relato para la enseñanza que van a tener, ¿no? O sea, y usan esas palabras suaves, esas palabras envolvientes, ¿no? Pero que al final no es San Agustín, ¿verdad? Y eso a todo el mundo le gusta, qué bien habla, ¿no? No voy a dar nombres, pero vamos, todo el mundo lo sabemos, ¿no? Hoy en día hay un cantante que ha vuelto a pedir perdón porque está reconociendo de que está usando la música para beneficio de ellos, no beneficio de Dios, ¿no? Entonces la gente escucha mejor esas cosas que escucha la realidad, ¿no? La realidad no es la que diga el pastor de la iglesia, la realidad es lo que dice la palabra de Dios. Y Pablo se lo va poniendo en aviso porque él estaba viendo que en la iglesia de Roma estaba pasando eso, ¿no? Y entonces les avisa: hermanos, os ruego, no estaba dándoles un mandato ni poniéndose duro con ellos ni nada, estaba rogando, por favor, escuchad, estad atentos, ¿eh? Entonces es una lección para nosotros hoy que estemos atentos, ¿eh? Que Pablo también se dirige a nosotros y dice: os ruego, hermanos, que estéis atentos, que no escuchéis cualquier cosa, que no veamos de cualquier fuente. Y si nos gusta escuchar, pues si vemos que hay algo que nos llama la atención, o decirlo, mira, estoy escuchando esto, ¿es bueno o es malo? Es simplemente eso. ¿De acuerdo? Amén. Pues nos ponemos de pie y damos las gracias al Señor por su palabra, por esta exhortación que nos ha hecho en esta tarde el apóstol Pablo a la iglesia de Roma y a nosotros, rogándonos que tengamos en cuenta de qué fuente bebemos. Queremos beber de la fuente auténtica, de la fuente verdadera, Señor. De tu palabra, Dios mío, Señor, que nos enseña, que nos exhorta, Dios mío, que nos ayuda, Señor, a seguir adelante, nos da fuerza, Dios, nos anima. Gracias, Señor. Ayúdanos a poder tener discernimiento, Señor, y a saber lo malo de lo bueno, a saber lo correcto de lo incorrecto, Dios mío. Señor, te pedimos perdón si alguna vez, Señor, hemos hecho algo de lo que no te ha agradado, Señor. Si nuestro comportamiento no ha sido el mejor, Dios mío, Señor. Si hemos pensado mal de algún hermano, Señor, te pedimos perdón por ello, Señor. Señor, te pedimos que nos ayudes a ser uno solo en la iglesia, Señor. Dios mío. A amarnos, Señor, los unos a los otros, a ayudarnos, a consolarnos, Señor, a apoyarnos, Dios mío, Señor. Gracias por ello, Dios mío. Gracias por esta iglesia, Señor. Gracias porque tú nos ayudas y nos enseñas a tener, Señor, amor. Ese amor, Señor, que demostraste tú en la cruz del Calvario, dando tu vida por todos nosotros, Señor. Gracias por esa sangre preciosa que nos dio el pecado. Gracias por esta iglesia, Señor. Gracias porque tú has querido, Señor, que aquí te levantes esta iglesia, que sea una casa de oración, Señor. Que sea tu casa donde se dedique, donde se enseñe la sana doctrina de Dios, Señor. Dios mío, que sea ese faro en este barrio, que alumbre, Señor, a tantas vidas necesitadas, Dios mío, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a llevar a cabo el plan que tú has hecho para esta iglesia en este sitio. Por favor, Dios mío. Señor, levanta hombres y mujeres que te sirvan con un corazón, Señor, sabiendo que lo hacen para ti, Dios mío.
lo majos y buenos que somos, Señor. Sí, Señor. Lo hacemos porque te amamos, Señor. Porque tú nos amaste primero, porque tú nos salvaste de una mala vida, Señor. Así es. Y hoy queremos, Señor, servirte. Sí, Señor. Queremos ser, Señor, esas personas que lleven el reino de los cielos más allá, Señor, de los cuatro muros. Sí, Señor. Así es. Queremos llevar tu mensaje, Señor, a donde tú nos mandes, Señor. ¿Por qué no a toda la nación? Señor. Gracias te doy. Gracias por tu amor, Señor, por amarnos tanto, Dios mío. Porque no lo merecemos, Señor, pero Sí, Señor, así tú, es. Señor, eres más grande que nuestros pensamientos y que nuestras ideas y que todo lo nuestro, Dios mío. Gracias. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. Ayúdanos a perseverar. Ayúdanos, Señor, a levantarnos cada vez que nos caigamos, Señor. Dios mío. Que nos llevaste tú toda la gloria y toda la honra en esta tarde, Señor. Y bendice este lugar, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Y que un día veamos aquí, Señor, Así es, Señor. lleno de personas este local, Sí, Señor. Señor. Pero personas que necesiten de ti, Sí, personas Señor. que reconozcan que necesitan un cambio de vida. Amén. Personas Así que sea, Padre. necesiten, Señor, que puedan reconocer que necesitan a Dios en su vida. Sí, Señor. Por favor, Señor, sabemos que eso va a ocurrir, Señor, lo confiamos, porque esto es una obra tuya, Señor. Amén. Has necesitado a personas, Señor, para llevar a cabo tu plan, pero es una obra tuya. Por eso nosotros sabemos, tenemos la certeza y la seguridad de que, Señor, esto va a ser un sitio de restauración, Amén. de vida, de familias, de hogares, Señor, lleva tu trabajo de trabajo. Amén. En nombre de Jesús. Amén. Amén.